Muy buenas noches, querida iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que hemos estado juiciosamente haciendo un estudio versículo a versículo de todo este Evangelio. Estamos hoy para iniciar el capítulo 13, que ya es más de la mitad, ¿cierto? Y tenemos un tema bien especial. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús haciendo una obra que es el de lavar los pies de sus discípulos, ¿cierto? Entonces lo vamos a dar en dos sesiones. Esa sería la primera parte. Jesús lava los pies de sus discípulos. Entonces, para comenzar, yo quiero invitarles que hagamos una oración, le entreguemos este tiempo al Señor. Entonces, yo quiero invitar a, no sé, Nico o Angie, ¿cuál de los dos me colabora con una oracioncita? Señor y mi buen Dios, te damos gracias por este día, Señor, gracias por esta noche y te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de aprender una vez más de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, iluminando nuestros corazones para que podamos entender tu palabra, así como con el propósito que tú la has enviado, Señor. Que seas tú dándole sabiduría a nuestro pastor para que él diga, Señor, lo que el Espíritu Santo le diga a su iglesia, quiera que decirle a su iglesia. Gracias, Señor. Danos un corazón entendible, Señor, para que podamos comprender y sobre todo, Señor, vivir tus verdades, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos aquí conectadas, Señor. Y te pedimos tu bendición en esta noche. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar en el día de hoy con este capítulo lo vamos a estar mirando este tema del versículo 1 al versículo 20. Pero quiero que leamos los primeros versículos que ahí es donde nos vamos a centrar en el día de hoy, ¿cierto? Entonces, capítulo 13, Juan dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Entonces, aquí va a empezar lo que es el lavatorio de los pies. Y en esto entonces yo quiero que veamos varios puntos en este capítulo 3. Y el primer punto que yo quiero empezar a hablar con ustedes es acerca del el amor de Cristo por los suyos. ¿Listo? Ese amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros. Querida iglesia, cuando nosotros nos posicionamos en este versículo, en este primer versículo del capítulo 13, tenemos que entender que ya Jesús ha finalizado su ministerio público. Ahora en adelante Él se va a dedicar solamente a los suyos. Y en nuestra última sesión, cuando estuvimos finalizando los versículos del 44 al 50 del capítulo 12 de Juan, Juan, el apóstol, registraba como un resumen acerca de lo que era de lo que fue el ministerio público de Jesús. Un resumen de lo que el Señor enseñó, de lo que testificó acerca de él. Y por eso yo creo que sería muy bueno que usted y yo hoy recordáramos ese resumen de esos 12 capítulos, cómo Juan los va a resumir en estos versículos del 44 al 50 del capítulo 12. Yo los invito a que volvamos allá y desde aquí, entonces, comencemos la enseñanza del día de hoy. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue las palabras que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Querida iglesia, cuando nosotros entonces leímos estos versículos, esto nos enmarca o nos resume, ¿cierto? Lo que Jesús habló. Estos versículos son un maravilloso resumen del testimonio que Jesús ha dado y que Juan nos ha recopilado o nos lo ha presentado en sus primeros 12 capítulos de este evangelio. Nos hemos tomado, como para que tengamos en cuenta, nos hemos tomado más de 2 años exponiendo versículo a versículo este Evangelio de Juan para llegar al capítulo 13 que estamos hoy. Son más de 2 años exponiendo dicho testimonio del cual Juan nos muestra en cada uno de los versículos hasta el capítulo 12, que fue avalado este mensaje también por señales maravillosas, por testimonios maravillosos, pero que, como terminamos en nuestra sesión anterior, trágicamente fue rechazado por la mayoría del pueblo judío. Cuando usted lee el versículo 37 del capítulo 12, ¿qué nos dice allí a nosotros? Juan 12:37 nos dice a nosotros, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ya que nosotros debemos de entender que esto no era algo inesperado, era algo que cuando Jesús vino, desde el principio de su ministerio, él ya había dicho que muchos no recibirían el mensaje. Él ya sabía lo que iba a pasar con su vida, en su vida pública. Dios ya había mostrado su amor maravilloso por cada uno de nosotros al enviar a Jesucristo. Lo dice Juan 3:16. En Juan 3:16 dice, porque de tal, es un versículo que todos nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Pero, ¿cuál era la realidad? El mundo lo despreció. En el versículo 19 del mismo capítulo 3 nos dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, esto nos muestra la tragedia de lo que fue ese resumen que nos da Juan a nosotros acerca de Jesús. Jesús fue el enviado del Padre, el Hijo unigénito, para que creyendo en Él nosotros no nos perdiéramos y tuviéramos vida eterna. Y la realidad es que el mundo lo despreció porque Él era la luz del mundo y porque eran malos, lo despreciaron. Y esta es la tragedia de muchas personas. Ahora bien, quiero dejar claro hasta aquí, Juan ha realizado un énfasis muy claro en torno a lo que Jesús es. O sea, en estos 12 capítulos, perdón, sí, en estos 12 capítulos, Juan ha realizado una descripción o ha hecho un énfasis acerca de Jesús, y es que Jesús es luz. Muchas veces nos hemos encontrado con esa explicación de que Jesús es la luz. Y para referencia, déjeme que les diga, si usted está escribiendo, está Juan 1:9, está Juan 8:12, está Juan 9:5, está Juan 12:35-36, está Juan 46. Y todo esto nos habla acerca de que Jesús es la luz. Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nos dice desde el primer versículo. Luego en Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y así lo recordamos también cuando estuvimos estudiando el versículo 12, cuando decía que caminemos mientras hay luz. La luz está en medio de nosotros, pero dicha luz desaparece de las multitudes. Cuando leíamos el capítulo 12 y el énfasis de que de la luz del evangelio ahora desaparece a partir de este capítulo. A partir de este capítulo ya no vamos a encontrar esa referencia. El evangelio de Juan, a partir de este momento, va a dar un paso a otro tema. Y el tema que va a estar ahorita resaltando Juan es acerca el tema del amor de Dios por los suyos. A partir de este momento, Juan se va a volcar, sí, muchos dicen, es que Juan es el evangelista del amor. Juan en este momento se va a volcar a hablar acerca del amor de Jesús por los suyos. Entonces, quiero que nos centremos en eso, porque a partir de ahora, de este versículo 13 y hasta finalizar el versículo 17, que viene siendo este mensaje o sermón que se hace en el aposento alto, ¿cierto? Hasta en las últimas horas del ministerio terrenal del Señor Jesús, Él lo va a dedicar ¿a quién? A los suyos. Y esto es maravilloso lo que vamos a ir aprendiendo usted y yo a medida que vayamos avanzando en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Es maravilloso los temas que usted y yo vamos a hablar allí, porque Jesús los va a reconfortar, o sea, les va a hablar, les va a dar instrucciones, les va a mostrar tantas cosas, les va a hablar del Espíritu Santo, les va a hablar del camino al Padre, va a hablar de, por ejemplo, de lo que hablamos de la vid verdadera, les va a hablar de la promesa de que va a venir el Espíritu Santo de Dios, les va a hablar a él acerca de que a ellos el mundo los va a aborrecer por ser sus seguidores. Jesús les va a decir a ellos desde ya prepárense porque eso va a ser una realidad. Luego les va a hablar acerca de lo que es, sí, la promesa del Espíritu Santo, pero también les va a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. O sea que vamos a estar hablando bastante también de este personaje maravilloso para nuestra vida espiritual, que es el Espíritu Santo de Dios. Y él les dice que va a haber un tiempo de tristeza, pero que luego ese tiempo de tristeza se va a convertir en gozo, ¿sí? En todo esto. Y finalmente, Jesús en el capítulo 17 les va a hablar a ellos, va a hacer por ellos una oración por cada uno de sus discípulos. Va a hacer una oración por ellos y va a presentárselos al Padre. Y esta oración, cuando estudiemos esta oración, es maravillosa. Yo quiero que ustedes de verdad no se pierdan nada de este estudio que estamos realizando, porque va a ser hermoso en cómo estos capítulos van a hablar acerca del amor del Señor, de esas últimas horas del Señor con los suyos. Y ese mensaje, entonces, que ellos van a estar, perdón, van a estar escuchando. Que este mensaje que Jesús va a dar en estos capítulos es a los suyos, aquellos que, ¿quiénes son los suyos? Aquellos que habían escuchado su testimonio, el testimonio del Señor, que habían visto sus maravillas y que al escuchar y al ver sus maravillas se habían aferrados a aquella luz que vino al mundo. Eso es lo bonito entonces que usted y yo vamos a estar estudiando. Mire lo que dice entonces Juan 1, del 9 al 13. Vamos a Juan 1, del 9 al 13. Nos dice a nosotros lo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, entonces, que a partir de ahora Jesús
se dedica a aquellos que el Padre le ha dado. Y este es un tema que hemos estado también estudiando a medida que hemos estado avanzando. Cuando veíamos, por ejemplo, Juan 6:44, Juan 6:44, hablábamos acerca de que los suyos son aquellos que el Padre le ha entregado, que el Padre le ha dado. Y lo vemos acá en lo que acabamos de leer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, porque es que yo quiero, sino de Dios, por decisión de Dios. Sí, y Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Avance unos versículos más, 6:65, 6:65, y dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y cuando veíamos el capítulo 10, hablamos acerca de las ovejas. Y hablábamos que nosotros somos ovejas de ese pastor. Y que al escuchar la voz de ese pastor, nosotros le reconocemos y le seguimos a él. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Ahí viene después del punto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que entendiendo esto, debemos ver el versículo 1 de este capítulo 13 como una base introductoria a toda esta maravillosa reunión que va a suceder en el aposento alto, donde Jesús se reunió para celebrar la cena pascual con aquellos que el Padre le había dado. Juan 13:1, vámonos a Juan 13:1. Dice, ¿estamos ahí todos? ¿Correcto? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando nosotros vemos este versículo, nosotros podemos decir, ¿qué pasaje más bonito? Porque Jesús está a punto de enfrentar la muerte y él decide pasarlo con los suyos y dice que como había amado a los suyos que están en este mundo, los amó hasta el fin. Ahora bien, Señor Jesús, yo quiero que usted y yo nos coloquemos como en los zapatos de lo que está viviendo Jesús, en la posición de Jesús. Ya Jesús había celebrado muchas fiestas de las Pascuas. Ya hemos estudiado algunas de ellas cuando él estuvo allí en la Pascua, ¿cierto? Jesús ya había celebrado varias. Ya recuerda que, pues, que se calcula que Jesús murió a la edad más o menos de 33 años. Entonces, él, él ya había vivido muchas Pascuas. Y esta Pascua era un tiempo era una fiesta muy importante para el pueblo judío. Y voy a recordar lo que es la Pascua fugazmente, ¿sí? Si usted tiene duda de qué es la Pascua, nos puede preguntar al finalizar la reunión. Entonces, esto era una fiesta que se celebraba. ¿Y qué celebraban? Un evento histórico del pueblo de Dios. Y que histórico porque marcaba la salida del pueblo de Dios desde Egipto, ¿cierto? Allí fue la primera Pascua. Y esta fiesta era una sombra, un tipo de sombra o un tipo de la obra que el Señor Jesús cumpliría en la cruz. Y aquí entonces, en esta Pascua, ya estamos hablando acerca de que era algo que se iba a suceder solo días después, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? Es pasar por encima. Eso es lo que significa Pascua, pasar por encima o pasar por alto, ¿cierto? Entonces, es no tocar.
Entonces, ¿qué era lo que pasaba allí en aquella fiesta la primera Pascua? Recuerde que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y allí se celebró la primera Pascua y con la sangre de un cordero ellos pintaron los dinteles de sus puertas para que el ángel de muerte no los pudiera tocar, ¿cierto? Y no pereciera su pueblo, los suyos. Entonces, el ángel de la muerte en aquella noche en Egipto no tocaba los hogares de aquellos que tenían la sangre del cordero, que había sido sacrificado, ¿cierto? Y había sido puesto sobre las puertas de sus casas. El ángel de la muerte pasaba entonces como por encima, hacia la Pascua, pasaba por encima de aquellas casas. O sea que Jesús ya había celebrado esta fiesta muchas veces. Y de seguro cada vez que celebraba, lo hemos dicho en algunos otros momentos cuando estudiamos la Pascua, además que Jesús, decíamos, Jesús de estar pensando, en un año me toca, ¿cierto? En un año ya es mi hora. Eh, Cada vez que celebraba, su mente venía el momento de aquel día, ¿qué era el momento de aquel día? Donde el verdadero Cordero de Dios iba a derramar la sangre por su pueblo, ¿cierto? Por su pueblo. Iba y nos cubriría a nosotros con su sangre. Entonces, allí en el aposento alto, en aquella casa en Jerusalén, en aquella fiesta de la Pascua, el Señor estaba a solo horas de cumplir aquello que simbolizaba esta fiesta. Teniendo en cuenta entonces todo este contexto y colocándonos como en la posición de Jesús, comprendemos todo lo que el Señor estaba viviendo en su interior en este momento, en dicha celebración, en que solamente estaba a horas de partir. Entonces, cuando el versículo 1 nos dice, óigame esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, esto nos muestra a nosotros que él era plenamente consciente de lo espantoso que viviría solo horas después, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él ya sabía para qué ha venido. Ahora, por un momento recordemos lo que nosotros estudiábamos en el capítulo 12 cuando veíamos los versículos 27 y 28. Hablábamos acerca de lo que decíamos la teología de la cruz y decíamos, hablábamos o explicábamos lo que la cruz representaba o producía, perdón, en el Señor. Lo estudiamos solamente semanas atrás. Versículo 27 y 28 del capítulo 12, leámoslo nuevamente. Dice, ¿qué decía Jesús? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, esto resalta lo que estamos viendo en este primer versículo del 13. Dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado. Pero entonces, ¿qué estamos recordando cuando volvemos a leer este capítulo 12? Lo que producía en Jesús la cruz. El terror de vivir lo que viviría en la cruz. Por eso él decía, mi alma está turbada. ¿Y qué veíamos en aquel momento? Veíamos que Jesús, sí, su alma estaba turbada, pero no era solamente por el dolor, no era solamente por la humillación, no era solamente por el dolor físico y la agonía, era porque el Señor tenía terror, era porque él sabía que con esta cruz, él iba a cargar, o con la obra en la cruz, él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Y para él esto era un terror porque él es santo, santo, santo. Para él era un terror porque él iba a sentir el abandono del Padre allí en la cruz. Y él lo manifiesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aún más, el terror de vivir la cruz, de lo que viviría en la cruz y por qué se turbaba su alma, era entender o comprender que iba a ser receptor de la ira del Padre, porque él iba a cargar los pecados del mundo. Pero por otro lado, para él también representaba
terror, pero por el otro lado también despertar en él gozo o alegría, porque primero era obedecer y hacer la voluntad de su padre, pero también porque era el momento de volver al padre. Mire lo que dice 17:5, Juan 17:5. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si recordamos lo que dice Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso representaba entonces también la cruz para Jesús. Así que entonces, todo este cúmulo de emociones o de verdades pasaban por el Señor Jesús. Justo en ese momento de que Él está, todo esto que Él está sintiendo, pensando que ya iba a ser el, justo en este momento, Él está dedicando tiempo de especial, tiempo de calidad con los suyos. Entonces, por eso estamos hablando de que nos estamos enfocando en el amor del Padre. Y de seguro entonces los discípulos notaban que el maestro estaba distinto por todo lo que había en él, porque era una celebración de las Pascuas distinta y era extraña. Juan no nos lo dice, pero en Lucas sí nos habla a nosotros de lo que Jesús dice en este momento. Lucas 22:15 y 16. Lucas 22:15 y 16 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces, claro, ellos tendrían que haber sentido al maestro extraño y más por todo lo que hemos estado entonces viendo hasta el momento. Ahora bien, a pesar de que él debía ser quien recibiera consuelo por todo lo que iba a suceder, lo hermoso de este versículo 1 es que nos dice que el Señor está interesado en los suyos, porque eso es lo que nos está diciendo a nosotros. En vez de él recibir consuelo, él está pensando en los suyos, en darle las últimas instrucciones, en enseñarles, en orar por ellos, en hablarles del Espíritu Santo, en decir que van a ser perseguidos, que van a recibir vituperio, los iban a perseguir, pero que también iba a haber gozo en ellos. Entonces, este versículo 1 dice, nuevamente mirámoslo, cómo está él interesado en los suyos, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O bien, cuando nosotros leemos este pedazo del versículo, este pasaje enfatiza más que un amor que nunca cambió, o sea, que había amado a los suyos que están en este mundo, los amó hasta el fin. O sea, él no nos está hablando un amor que persevera en el tiempo, ¿cierto? O sea, que no cambia, no. Lo que quiere hacer énfasis este versículo, o lo que quiere enfatizar, más que un amor que nunca cambió, lo que quiere decir es la expresión del tipo de amor que Jesús mostró por los suyos. Un amor que significa que Jesús los amó al extremo. Un amor que significa que Jesús los amó extravagantemente. Un amor que significa que Jesús los amó al límite. Un amor que significa que Jesús los amó plenamente. Ese es el amor que está expresando este versículo, que los amó hasta el final, extravagantemente, sin límite alguno. Pero antes de entrar a ver cómo Jesús mostró su amor por los suyos, ¿sí? En el lavatorio de los pies, por lo que el Padre, saquemos de esta historia, ¿sí? Al traidor, que no tiene parte de estas muestras de su amor, ¿sí? ¿De quién estamos hablando?
de Judas, ¿cierto? Porque en contraste con el amor de Jesús por los suyos, está el odio de Judas por el Señor. Pues tanto lo dio que lo entregó, tanto lo dio que lo vendió. Tan decepcionado estaba Judas de Jesús que lo traicionó. Entonces, ahora entremos en un segundo punto, ¿sí? Y es el odio a Cristo, ¿correcto? Vámonos al versículo 2. En el versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ahora Juan el evangelista nos va a centrar, o en este versículo nos centra, que allí estaba uno que había escuchado el testimonio del Señor y que había visto las señales del Señor, todas las señales que él había realizado, pero aún así en su corazón lo despreciaba. Y ojo con algo, querida iglesia, porque ¿qué pasó con Judas? Judas, después de haber visto, escuchado y visto todas las señales del Señor, para Judas, Jesús no era el Mesías por el cual valía la pena haberlo dejado todo. Judas se sentía desengañado. Judas se sentía decepcionado, engañado, perdón. Judas estaba arrepentido de haber gastado esos 2 años con el Señor Jesús, porque este no era el Mesías por el cual él todo lo había dejado. Este no era ese Mesías que le pondría en un lugar de preeminencia en su reino al derrocar a los romanos. Este no era el Jesús, ese líder militar que el pueblo necesitaba, que Judas estaba pensando que Jesús era. Así que Jesús no valía para Judas. Para Judas, Jesús no valía la expulsión de la sinagoga. Porque esto es lo que decían los líderes religiosos de la época. Ellos ya habían estipulado que todos aquellos que atestiguasen que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Para Judas no valía la pena la expulsión de la sinagoga. La decisión de traicionarlo se había consumado cuando ya ni siquiera podía haberse beneficiado en algún sentido económico como una manera de resarcir el daño de haberlo dejado todo para seguirlo a él. Es que acuérdese que el corazón de Judas siempre caminó chueco. Lo veíamos cuando Judas estaba, cuando el Señor fue ungido en Betania con esta loción, perfume de gran precio, en los versículos 4 al 6, donde Judas dice, ¿por qué no fue este perfume mejor vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él no lo dijo por pensar en los pobres, lo dijo por hipócrita. Él no cuidaba de los pobres, sino que él era ladrón, porque él sustraía de la bolsa. Él era el que manejaba las bolsas de las finanzas de ellos. ¿Sí ve? O sea que el corazón de Judas siempre fue chueco. En Mateo y Marcos nos cuentan que en ese instante Judas negoció al Señor. En Mateo 24, perdón, 26, 14 y 16, Mateo 26, 14, 16, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y después entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Así que cuando nosotros estamos leyendo este versículo 2 y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, que nadie piense, querida iglesia, que pobre Judas
Fue el cochino diablo quien lo tomó como una marioneta y lo engañó y lo colocó a hacer lo que no quería hacer. No, Judas y Satanás estaban unidos en un mismo propósito, eliminar a Jesús, en un mismo propósito. Su propio corazón malo deseó lo mismo que Satanás, la muerte de Jesús. Judas es responsable. Judas es responsable. Mateo 26, 24, 25. Mateo 26, 24, 25. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro, le dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Mire lo que nos dice aquí Mateo. Ahora, como quiero excluir a este personaje de lo que el Señor va a enseñar a sus discípulos, a los suyos, a los que el Padre le dio, quiero que veamos esta misma exclusión que el Señor hace más adelante de lo que le enseña a ellos. Juan 13, 18, 19. Mire que es que esta exclusión también la hace el Señor y dice, 18, 19, no hablo a todos vosotros, o sea, las enseñanzas que les está diciendo, no lo hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, él les está diciendo a ellos, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Mira lo que está diciendo acá. Vamos a profundizarlo después más. Los discípulos de Jesús, los suyos, los que el Padre le había entregado, no debían sorprenderse de lo que pasaría, porque es que mire que Jesús, ellos no podían por qué escandalizarse después. Ay, ¿cómo así que Judas terminó vendiéndolo? Jesús ya lo había dicho. No debería sorprender la traición de Judas, porque mire que desde los inicios del ministerio de Jesús, ya Jesús lo había dicho, pero acuérdese que es que muchas de las cosas no lo entendían porque les faltaba discernimiento. Temprano, cuando Jesús estaba haciendo ministerio en la Galilea, el Señor ya les había dicho que en medio de ellos había un traidor. Recuérdelo. Y no está en otro evangelio, lo estudiamos en este, Juan 6. Váyase a Juan 6. En Juan 6, 71. ¿Qué dice Juan 6, 70, 71? Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ustedes sí ven que temprano Jesús ya lo había dicho. Ahora entonces este versículo 19 que leímos ahorita aquí en Juan, versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces, las palabras del Señor debían ser un soporte. Lo que el Señor le está diciendo a ellos ahí es un soporte para ellos. Deberían confiar que Él era el Señor, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Dios hecho hombre. Y a pesar de todo eso, a pesar de que todo pudiera tornarse oscuro y confuso en un momento, que indudablemente para ellos tuvo que verse una confusión que su maestro de un momento a otro se lo llevaran preso y lo crucificaran. Pero Jesús ya los estaba preparando aquí. Es que mire lo que Jesús está haciendo aquí en el aposento alto. Que nada de esto los coja por sorpresa. Entonces, Jesús los prepara para que en medio de la confusión que pronto vendría, las verdades acerca de Jesús los mantuviera unidos. Y eso tiene que suceder con nosotros.
por las adversidades que puedan venir a nuestras vidas, lo único que nos puede guardar a nosotros son las verdades que están expresas en la palabra de Dios. Déjeme que resalte algo antes de dejar de lado a la ida de Judas y meternos de lleno en el mensaje de Jesús, ese mensaje que Él quiere darle a los suyos, que es decir, a cada uno de aquellos que lo reconocen como el Señor y el Salvador. El engaño de Judas no fue entonces una sorpresa como hemos visto, pero sí fue doloroso para el Señor. Cuando el Señor dice, más para que se cumpla la escritura. Cuando el Señor dice esto, para que se cumpla la escritura, Él está tomando el versículo 41, perdón, el Salmo 41. Cuando el Señor dice, para que se cumpla la escritura. Entonces, se toma del Salmo 41. Porque cuando nosotros vamos allí, el Señor trae a colación este Salmo 41, trae a colación el engaño o la traición que recibió David por uno de los más cercanos, Ahitofel, un consejero, ¿sí? Y no era un simple consejero para David, era su amigo. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Recordemos que este hombre, Ahitofel, le traicionó al unirse en rebelión con el hijo de David, con Absalón. ¿Qué hizo este hombre que era consejero de David y amigo de David? Aconsejó a Absalón y le ofreció estrategia militar para derrocar a su amigo, a David. Así que la traición de Aitofel se considera un acto grave debido a que era consejero de confianza de David y su traición le dio gran impulso a que su hijo hiciera conspiración en contra de su padre. Entonces el Salmo 41:9 nos dice a nosotros lo siguiente: aún el hombre de mi paz, ¿quién está hablando ahí? El salmista, Aitofel, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sí? Entonces, comer del mismo plato era una declaración sin voz de fidelidad, de amor, de amistad, de confianza. Y levantar el calcañar era recibir el desprecio. Entonces, y aquel traidor, entonces, Judas, muestra su desprecio total al Señor horas después con un beso en la mejilla. ¿Recuerda? Con un beso en la mejilla vendes al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, dejemos entonces a un lado la vida de Judas como traidor, dejémosla atrás y dediquémonos entonces en lo que el Señor tiene para los suyos, para aquellos que amó hasta el fin de manera extravagante, total y plena. Como algunos traducen este versículo, ¿cierto? Aunque siempre, este versículo 1, aunque siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, decidió mostrarles su amor de una manera que llegó al colmo o al límite o al extremo. Entonces, esto nos va a llevar a que ahora empecemos a mirar entonces el amor de Cristo ejemplificado. Y ese amor de Cristo ejemplificado lo vamos a ver en cómo Él se levanta, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Pero esto entonces lo vamos a seguir estudiando o profundizando en nuestra próxima encuentro con la ayuda de Dios. Por el momento, yo los invito a que hagamos una oración. Dios Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, de exposición. Gracias porque tus verdades son maravillosas, Señor. Cuando estudiamos, cuando escudriñamos, Señor, la escritura, encontramos, Señor, unas verdades tremendas que hay veces a simple lectura, a veces las podemos dejar de lado. Gracias, Señor Jesús, porque una vez más confirmamos
el amor tan fiel y puro que tú tienes por cada uno de aquellos que el Padre te ha dado. Ayúdanos a caminar en fidelidad. Ayúdanos a caminar como corresponde, siendo fieles, Señor, siendo esos hijos que te honren, Señor, y que cumplan siempre tu voluntad. Que así como aquellos que estuvieron en el aposento alto recibiendo tus instrucciones, esto les sirvió de aliento para cuando el Espíritu Santo les empoderó en Hechos 2 y llevaran el mensaje tuyo hasta los confines de la tierra. Que esto también nos llene de aliento a nosotros, tus verdades, tu palabra, y que con el poder del Espíritu Santo de Dios podamos entonces llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.